Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si quieres saber cómo evitar sufrir los efectos secundarios más comunes al consumir finasteride, tienes que ver este vídeo. En mi último vídeo acerca de finasteride recibí numerosos comentarios de muchos de vosotros preguntándome cómo hacer para evitar sufrir los efectos secundarios más comunes al consumir finasteride, es decir, los efectos secundarios derivados del efecto nocebo. Y es que, como expliqué en ese vídeo, que si no lo has visto te lo dejaré por aquí, la mayor parte de los efectos secundarios derivados del consumo de finasteride están relacionados con el efecto nocebo, es decir, con que la gente psicológicamente es consciente de que puede experimentar efectos secundarios al consumir finasteride, y este es el motivo principal por el que al final esta gente acaba experimentando efectos secundarios. Por tanto, la respuesta podría ser tan sencilla como simplemente evitar pensar que uno va a sufrir efectos secundarios al consumir finasteride. Aunque quizás, seguramente, esto es más fácil decirlo que hacerlo, y por tanto te voy a dar varios consejos que podrás implementar en tu rutina diaria que te ayudarán a no pensar en que puedes sufrir efectos secundarios al consumir finasteride. Lo primero que debemos hacer es tratar de reducir nuestros niveles de estrés y ansiedad. El estrés puede causar pérdida de pelo, puede volver nuestro pelo blanco y además puede acelerar la aparición de los efectos secundarios. Una forma eficaz de reducir los niveles de estrés es a través de la meditación. Y no pienses que tienes que convertirte en un monje para reducir tus niveles de estrés. Te recomiendo empezar meditando 5 o 10 minutos al día, y a medida que vayas avanzando tu nivel, deberías aumentar el tiempo que dedicas a meditar cada día. Y como te puedes imaginar, lo más importante es ser constante. Trata de encontrar un momento en el día en el que tengas 10 o 15 minutos libres para de esta forma evitar saltarte algún día la meditación. Gracias a diferentes estudios y ensayos clínicos, sabemos que meditar ayuda a reducir los niveles de estrés y de ansiedad. Una revisión de 2014 concluyó que meditar es una forma eficaz para reducir los niveles de estrés. Por otro lado, en un estudio que duró 8 semanas, un estilo de meditación denominado como mindfulness, o una meditación de atención plena, consiguió reducir la respuesta inflamatoria causada por el estrés. Además, la ciencia ha demostrado que la meditación puede reducir los síntomas de afecciones relacionadas con el estrés, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable, el trastorno de estrés postraumático y la fibromialgia. Como vemos, la meditación puede reducir los niveles de estrés, lo que se traduce en una reducción de los niveles de ansiedad. Un metaanálisis de 2014, que incluyó a casi 1.300 adultos, concluyó que la meditación puede reducir los niveles de ansiedad. En particular, este efecto fue más fuerte en aquellos pacientes que tenían unos niveles de ansiedad más altos. Además, un ensayo aleatorizado controlado de 2014 encontró que 8 semanas de meditación de atención plena o mindfulness ayudaron a reducir los síntomas de ansiedad en las personas con trastorno de ansiedad generalizada, junto con el aumento de las autoafirmaciones positivas y la mejora de la reactividad y el afrontamiento del estrés. Otro estudio de 2015 que analizó a 47 personas con dolor crónico encontró que un programa de meditación de 8 semanas mejoró notablemente los niveles de ansiedad, depresión y dolor durante un año. Además, existen diferentes estudios que sugieren que una variedad de ejercicios de atención plena y meditación pueden disminuir los niveles de ansiedad. Por ejemplo, se ha demostrado que el yoga ayuda a reducir los niveles de ansiedad, y esto probablemente se deba tanto a los beneficios de la práctica meditativa como a los beneficios de la actividad física. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si estás encontrando la información de este vídeo de ayuda, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudiera seguir subiendo más contenido de calidad. La segunda cosa que puedes hacer es realizar autoafirmaciones positivas. Si actualmente estás sufriendo el efecto nocebo como consecuencia del consumo de finasteride, una cosa que puedes hacer para revertir esta situación es grabarte a ti mismo y escucharte a ti mismo diciendo que te encuentras bien y que todo va bien.
Según los datos reflejados en un estudio publicado en 2009, los participantes con alta autoestima que realizaron autoafirmaciones positivas se encontraron ligeramente mejor que aquellos que no lo hicieron. Los autores de este estudio concluyeron que las autoafirmaciones positivas pueden ser beneficiosas para cierta gente, pero no obstante, pueden llegar a ser incluso contraproducentes para gente con baja autoestima. Y sí, sé lo que estás pensando, pero cálmate y espérate a ver lo que dice el resto de la ciencia. Otro estudio de 2016 tuvo como objeto evaluar los efectos a corto plazo del método de tratamiento mediante la repetición de frases con pensamientos positivos, es decir, las autoafirmaciones positivas. Un total de 27 pacientes fueron analizados en ese estudio transversal. El grupo experimental que utilizó la terapia de la repetición de frases con pensamientos positivos tuvo menos depresión, menos ansiedad y menos estrés, y hubo diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control. Los resultados mostraron una reducción significativa de los trastornos psicológicos en el grupo experimental y una reducción significativa del estrés siguiendo el protocolo de terapia de repetición de frases con pensamientos positivos, menos ansiedad y también menos depresión. El efecto a corto plazo de la terapia mediante la repetición de frases con pensamientos positivos es significativo. Este estudio concluyó que las cogniciones positivas mejoran el tratamiento de la depresión, la ansiedad y el estrés en la muestra clínica y no clínica, y también potencian su autoestima y su calidad de vida. A diferencia de los tratamientos medicinales, no hay límite de consumo ni efectos secundarios adversos. La terapia de repetición de frases con pensamientos positivos es un nuevo enfoque psicoterapéutico contra los trastornos psicológicos. Además, esta terapia predijo una disminución de la psicopatía. Así, el estado de ánimo óptimo, basado en la terapia de repetición de frases con pensamientos positivos, se caracteriza por el equilibrio óptimo entre la estructura cognitiva y afectiva, correspondiente a un equilibrio adaptativo y flexible en personas sanas en situaciones neutrales. Este estado mental, teóricamente óptimo, está positivamente equilibrado, pero al mismo tiempo incluye suficiente cognición negativa para permanecer realísticamente cauteloso. En otro estudio de 2015 se examinaron los mecanismos neuronales de la autoafirmación con una tarea desarrollada para su uso en un entorno de imágenes de resonancia magnética funcional. Los resultados de un análisis de la región de interés demostraron que los participantes que realizaron las autoafirmaciones mostraron una mayor actividad en regiones clave de los sistemas de autoprocesamiento del cerebro y valoración, al reflexionar sobre los valores fundamentales orientados al futuro. Además, esta actividad neuronal pasó a predecir cambios en el comportamiento sedentario consistentes con una afirmación exitosa en respuesta a una intervención de actividad física separada. Estos resultados destacan los procesos neuronales asociados con la afirmación exitosa y sugieren además que las vías clave pueden amplificarse junto con la prospección. En definitiva, sí, es cierto que uno podría pensar que existen evidencias encontradas. No obstante, el grueso de la ciencia no solo ha demostrado que las autoafirmaciones positivas pueden ayudar a reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, que pueden ayudar a mejorar los síntomas de ciertas enfermedades, que pueden ayudar a incluso a conseguir determinadas metas, sino que además la ciencia ha pasado a analizar cómo afectan los tratamientos con autoafirmaciones positivas a los diferentes sistemas neuronales para poder explicar por qué este tipo de terapias son efectivas. Por tanto, como ves, mi recomendación a la hora de tratar de reducir los efectos secundarios derivados del efecto nocebo al consumir finasteride se puede reducir en 3 palabras: meditar y autoafirmaciones positivas. Y como he explicado anteriormente, el tema de meditar no solamente incluye la meditación per se, sino que además puede incluir actividades denominadas como mindfulness o de atención plena, como por ejemplo el yoga. Me gustaría saber si tú ya has probado a meditar y realizar autoafirmaciones positivas, si no en este ámbito en particular, con el objeto de tratar de reducir los efectos secundarios de finasteride con cualquier otro tipo de objeto, y si es así, me gustaría saber qué tal te ha ido, si has conseguido algún tipo de efecto positivo. Si quieres saber todo lo que debes evitar al consumir finasteride, haz clic aquí, o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.